Hoy celebramos la presentación del Señor y nos encontramos a María y a José que van a llevar al niño Jesús a presentarlo al templo. Y esto primero tiene un porqué ellos lo están haciendo y segundo, cuál es el mensaje para nosotros de esta presentación del Señor. El porqué era que para el pueblo de Israel, para la cultura, cuando una mujer daba a luz, si daba a luz un varón, estaba impura durante 40 días. Si daba a luz una hembra, estaba impura durante 80 días. Y yo decía al principio, ¿cuántos días habían pasado desde que celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo, hasta hoy? ¿Cuánto van? Van 40. Entonces hoy nosotros celebramos, se cumplen esos 40 días y la iglesia entonces pone la presentación del Señor, donde José y María cumplen con lo que está establecido en la ley. A los 40 días entonces van a presentar a Jesús al templo, pero van a dos cosas. Primero van a la purificación de María, que casi no se menciona, para que María, según la ley, se purifique ya en el templo, luego de haber dado a luz y pasado 40 días. Y segundo, van y ofrecen un sacrificio. Dice aquí, ofrecen 2 tórtolas, 2 palomas, por Jesucristo, porque también según la ley, el niño primogénito, tenía que ser rescatado. Había que pagar algo por él, por lo que dice en el libro del Éxodo, cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto y pasó el ángel exterminador y estaba matando en Egipto precisamente a ¿cuáles niños? A los primogénitos. Entonces, en la costumbre de Israel, el primogénito tenía que ser presentado al templo y tenía que ser de alguna manera rescatado, y entonces se hacía un sacrificio de paloma, de algún cordero, como diciéndote, te presento esto, y este niño entonces queda rescatado. Eso era lo que estaba haciendo José y María en el templo cuando se encuentran a Simeón y se encuentran a Ana, que es lo que nosotros hemos escuchado hoy. Se presenta al niño, a los niños se le presentaba diciéndole al Señor, Señor, este niño, aunque nosotros somos sus padres, no es nuestro, sino que es tuyo. Y eso quiere decir que los padres estaban en total disposición para que ese niño, esa niña, fuera aquello que el Señor quería que fuera dentro del mundo. Era poner a disposición la vida de ese niño y de esa niña, diciendo, Señor, la voluntad que tú tienes con este niño, lo que tú quieres cumplir en este mundo, con este niño y con esta niña, nosotros estamos totalmente disponibles para que no sea nuestra voluntad que se cumpla en él o en ella, sino que sea tu voluntad. Y por eso hoy, todavía en nuestra iglesia nosotros tenemos esa costumbre de presentar a los niños, y ese signo, ese acto de presentar a los niños es precisamente diciendo, Señor, este niño, esta niña es tuya. Que este niño, esta niña pueda cumplir la misión que tú tienes para él o para ella en este mundo, y yo no me voy a meter. Eso se dice fácil, ¿verdad? Pero a veces cuando los padres ven que los muchachos no están haciendo lo que ellos consideran o no se están dedicando a lo que ellos entienden que tienen que dedicarse, a veces hay un poco de problema. Pero es para que nosotros tengamos la idea de qué nosotros le estamos diciendo al Señor. Porque venimos, vamos a presentar al Señor, al niño al Señor, pero no es presentarlo para que no le hagan mal de ojo, no es para eso. No es presentarlo para que no le caiga ninguna mirada extraña, que hay mucho mal en este mundo, ¿no? Con el bautismo, con una familia de fe, eso, ¿verdad?, se contrarresta. No, los niños no se presentan por eso. Los niños se presentan porque hay un querer en el corazón de que ese niño pertenezca con toda su vida a Dios. Y ese es el sentido de la presentación de los niños. Así que sí, muchos de ustedes han presentado a sus muchachos, dije, para que no le hagan mal de ojo. Lamento decirles que han estado equivocados, No es para eso, es para que estemos totalmente disponibles
para Él. Y hoy es algo muy bonito porque se presenta al niño Jesús y el niño Jesús lo presentan para que sea conocido. Cuando a usted le presentan a una persona es para que usted conozca a esa persona. Entonces hoy se nos presenta al Señor. ¿Cómo podemos nosotros reconocer al Señor hoy en día? Es la gran pregunta. Y es lo que nosotros vamos a ver ahora con estas actitudes de las personas que se lo encontraron. Fíjense que Simeón encuentra al Señor, pero lo encuentra por algunas cosas que se fueron dando en su vida y que él en ese mismo encuentro también puso en práctica. ¿Cómo podemos nosotros hoy encontrar al Señor? Bueno, vamos a dejar que sea Simeón, con lo que pasó con Simeón, que nos guíe en esa búsqueda. Y hay 3 cosas que yo quisiera resaltar de Simeón hoy en día. Simeón dice que fue impulsado por el Espíritu para que fuera al templo. Y en el templo él se iba a encontrar con el Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y es una primera cosa que nosotros podemos aprender. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, esa misma palabra de Dios nos impulsa a los lugares donde nosotros tenemos que estar, a los lugares donde yo me voy a encontrar con Dios, a los lugares donde hace falta mi presencia. Y ese impulso del Espíritu Santo va más allá que simplemente una emoción que yo tuve. A veces el Espíritu Santo actúa así, nos pone una emoción, nos pone un deseo fuerte en el corazón, y esas son medidas extraordinarias. Pero normalmente nosotros, para ser impulsados por el Espíritu Santo, debemos de estar siempre pendientes a la palabra de Dios, debemos de estar siempre dispuestos a cumplir lo que manda la palabra de Dios. Esa es la manera en la que el Espíritu nos impulsa. Esa es la manera en la que el Espíritu nos pone en el lugar que nosotros tenemos que estar. Número 2, dice que cuando Simeón se encuentra con el niño, lo reconoció por ese impulso del Espíritu Santo, pero no se quedó solo en reconocerlo, sino que dice que lo tomó en sus brazos. Y esto en nuestra vida de fe significa que muchos de nosotros tal vez reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Y nosotros escuchamos a nuestros hermanos por ahí, por la calle, que dicen: si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, gente que dice: sí, lo reconozco, y dice: tú estás salvo. Pero, ojo con eso, nosotros no es solamente un reconocimiento de que el Señor está, no es solamente un reconocimiento de que el Señor es el Salvador. Nosotros tenemos que palpar al Señor, tenemos que cargar, en este caso, como lo hizo Simeón, tocar al niño, tocar al Señor. ¿Y cómo se toca al Señor? Cuando hay un compromiso más profundo de vida. Porque Simeón no estaba tocando delante de todo el mundo a un rey, no le estaba tocando el manto a una persona importante, estaba cargando a un niño. Quiere decir que él era capaz de tocar al Señor en los momentos donde nadie más era capaz de tocar al Señor. Él era capaz de reconocer al Señor cuando nadie más era capaz de reconocer al Señor. Y nuestra experiencia de Cristo, después que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Salvador y que es el Señor de nuestra vida, y que lo decimos con tanto ahínco y que lo decimos con tanto ímpetu, es nosotros reconocerlo allí donde nadie más lo reconoce. Porque en las buenas todo el mundo reconoce al Señor y dice: el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, el Señor nos ha bendecido, que ha permitido que nosotros tengamos esta casa para estar, el Señor nos ha bendecido, que nos da el pan de cada día, el Señor nos ha bendecido. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, el Señor es tan pequeño que nos cuesta reconocerlo. En los momentos difíciles nos cuesta mucho reconocer al Señor, nos cuesta mucho palpar al Señor. Cuando en las situaciones nosotros no vemos al Señor, que se nos hace como un niño pequeño, nosotros entonces nos perdemos.
y empezamos a hacernos preguntas como, ¿dónde está el Señor? ¿O por qué el Señor nos ha abandonado? ¿O vamos a orarle al Señor para que el Señor me mire porque parece que no me está mirando? Y nosotros muchas veces perdemos la fe porque no somos capaces de descubrir al Señor como un niño, no somos capaces de descubrir al Señor pequeño, no somos capaces de descubrir al Señor cuando las cosas se ponen difíciles. Y siempre recuerdo algo que escribía San Pío de Pietrelcina, que tuvo los estigmas del Señor. Siempre lo recuerdo y siempre lo conjugo con muchas cosas. Cuando él decía, mucha gente viene a mí para que les enseñe cómo deshacerse de su cruz, pero poca gente viene a mí para que les enseñe cómo cargar la cruz. Cómo cargar la cruz del Señor es reconocer que en los momentos en los que yo estoy cargando una cruz, un momento difícil, el Señor también está ahí. Yo puedo palpar al Señor, porque la vida de nosotros, del cristiano, no es una vida donde yo ando buscando el éxito. Y donde yo digo, yo triunfé en la vida y ese era mi objetivo, porque el Señor está conmigo y por eso soy un triunfador. Donde no me pasa nada ni me falta nada. Esa no es la vida cristiana, esa no es la visión cristiana de estar con el Señor. Al contrario, los mismos libros del Antiguo Testamento nos dicen, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. El mismo Señor nos dice cuando le habla a los discípulos, miren, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer a veces dificultades. El mismo Señor le dice a sus discípulos, miren, ustedes me están siguiendo, pero ustedes son capaces de pasar lo que ustedes tienen que pasar siendo seguidores míos. Por lo tanto, la vida del cristiano no es una vida en la que yo voy caminando hacia un éxito donde nada me toca, donde todo lo que yo hago es felicidad en mi vida y donde yo digo el Señor está conmigo, tengo una felicidad. No, hay muchos momentos de tristeza que tiene que pasar el cristiano y en esos momentos de tristeza también el Señor está ahí y nosotros tenemos que aprender a reconocer al Señor ahí. Y la tercera cosa de Simeón, luego de ser impulsado por el Espíritu Santo, luego de tocar al Señor, es que dice, y bendijo a Dios. Nosotros cuando nos hemos encontrado con el Señor, cuando somos capaces de reconocer al Señor, podemos bendecir a Dios y ser también personas de bendición para otros. No hay otro camino, hermanos y hermanas. Cuando nosotros somos capaces de palpar al Señor, entonces ahí es que somos capaces de ser bendición para otros. Porque lo hemos descubierto en lo más pequeño. Porque sabemos que a pesar de las cosas que vayan sucediendo, a pesar de las dificultades, yo puedo seguir adelante, yo puedo dar testimonio. Incluso el testimonio que se pide de nosotros es precisamente en esos momentos difíciles. Como también el testimonio que se nos pide a nosotros no es aquí dentro de la iglesia, porque aquí cualquiera da testimonio. Tenemos que descubrir y bendecir y ser entes de bendición ahí donde hay maldición. Es ahí. Y hay gente que a veces trata de escapar. Yo escuchaba al cardenal Tagle en una ocasión que decía que él servía en una comunidad y en esa comunidad él veía una mujer muy comprometida y que estaba en todas las misas que él celebraba, estaba la mujer en la iglesia y él celebraba 4 y 5 misas en ese lugar y ahí estaba ella comprometida y él un día se acerca a la señora y le dice, pues usted es una mujer muy comprometida y que está siempre aquí, los días que se necesita, está siempre aquí. ¿Y qué opina su familia? Y dice la mujer, no me hable de esa gente. No me hable de esa gente. Que yo no soporto a esa gente. En mi casa yo no puedo ni estar, por eso es que yo estoy aquí metida. Miren,
A veces, hermanos, hermanas, a veces es difícil reconocer al Señor. A veces es difícil ser personas de bendición, porque tenemos que ser personas de bendición allí donde no hay personas de bendición. Nosotros tenemos que ser personas de bendición allí, como yo decía, donde muchos ponen maldición. Ahí es que se necesita nuestra bendición. Pero eso solamente nosotros lo logramos, hermanos y hermanas, no simplemente por un deseo que hay en nuestra vida. No es un deseo muy bonito y que yo digo, yo siento en mi corazón que el Señor me llama y me dice, eso es parte, pero no es con eso, porque eso se desinfla, eso se le va. Después de 2 encontronazos que usted tenga con una gente, se le va ese espíritu. Se le va ese calentón que usted tenía en el corazón. No, nosotros solamente podemos ser personas de bendición allí donde se necesita, cuando somos capaces de palpar al Señor en cada uno de los momentos. Cuando somos capaces de decir, en mi familia, a pesar del momento difícil, ¿cómo puedo yo descubrir al Señor aquí? ¿Cómo puedo yo tocar al Señor? ¿Cómo puedo descubrir yo al Señor aquí? ¿Cómo me puedo dejar impulsar por el Espíritu Santo? Vamos a pedir al Señor en este día que el Señor que se ha presentado, que nosotros podamos reconocerlo siempre. Que podamos reconocerlo, no solamente decir, Él es mi Salvador y mi Redentor, no, que podamos reconocerlo y decir, Señor, yo quiero tocarte, yo quiero experimentarte, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero reconocerte en lo más pequeño, quiero reconocerte como niño, porque eso es lo que me da la fuerza para ser una persona de bendición, ahí donde se necesita que yo sea una persona de bendición. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Amén. Nos ponemos de pie.